este lugar. Hoy vamos a hablar de que todos tenemos un propósito en la vida y Dios tiene un propósito para tu vida, pero ¿cuál va a ser tu actitud ante ese propósito? Hoy vamos a ver dos historias, o vamos a contrastar dos historias de dos personajes, y esto está en San Lucas capítulo 1. Vamos todos a San Lucas capítulo 1 y vamos a dar una pequeña introducción de lo que vamos a estudiar. Lucas capítulo 1. Cuando los tenemos decimos amén. De antemano le cuento que posiblemente esta sea mi última predicación en esta iglesia. Para la gloria de Dios, dentro de 2 semanas viajo a Puerto Rico a cumplir ese propósito que Dios tiene con mi vida. Quiero contarle una historia. Un día habían 3 árboles y el primer árbol dijo: ay, a mí me gustaría que me cortaran y que con mi madera hicieran un cofre y que dentro de ese cofre guardara tesoros preciosos. El segundo árbol dijo: uy, sí, a mí me gustaría que me cortaran y que con mi madera hicieran un barco inmenso y que transportara personas importantes. Y de pronto el tercer árbol dijo: a mí me gustaría que no me cortaran, sino que creciera y creciera y creciera, que creciera tanto que llegara hasta el cielo para poder habitar con el Señor. Un día llegan forasteros, empiezan y cortan el primer árbol, y con ese primer árbol hicieron un comedero de animales. Y entonces el árbol dijo: ay, lástima, yo quería que en mí guardaran tesoros valiosos. Llegan y cortan el segundo árbol y con su madera hacen una pequeña barquita. Y el árbol dice: ah, lástima, mi propósito era que fuera un gran barco y transportara personas valiosas. Y llegan y cortan el tercer árbol y solamente lo cortaron y lo dejaron ahí en reglas, en horcones. Y el árbol dice: lástima, yo quería llegar tan alto para lograr tocar al Señor. En esta mañana vamos a ver la historia y al final le contaré cuál es la conclusión de esta historia. Vamos a ver la historia de Zacarías y María y vamos a hacer un complemento, vamos a hacer un contraste entre estas dos historias. Primero que nada, vamos a verlo en la carta en el Evangelio de San Lucas. En este Evangelio lo escribe Lucas y todos sabemos que Lucas era doctor. Además de eso, si leemos el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, dice así: pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas está diciendo, bueno, ya muchos se han dado el trabajo de poner en orden la historia de Jesús. Y mire lo que dice Lucas: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Se está refiriendo a los apóstoles, que los apóstoles lograron ver la historia de Jesús. Sigue diciendo, y fueron ministros de la palabra. Sabemos que los apóstoles fueron ministros de la palabra. Entonces, ¿qué hace Lucas? Vea lo que dice el 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, escuche bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, o sea, desde el nacimiento de Jesús, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Según el comentario bíblico, Teófilo, Lucas, más que a una persona está hablando en general, a una nación, a un grupo de personas, no solo a un individuo. Lucas lo que está haciendo es tomándose el trabajo de recolectar diferentes testimonios de personas y compilándolos en un solo documento y haciendo un solo documento. Por eso usted analiza que Lucas es tan detallado. Ahora que hemos visto esto, quiero que notemos la historia de Lucas. En los días de Herodes, versículo 5, rey de Judea, un sacerdote llamado ¿cómo? A ver, ¿están conmigo leyendo? ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Zacarías, de la clase de Abdías,
Versículo 6, ambos eran justos, se refería a su esposa y a Zacarías. Ambos eran justos delante de Dios y andaban ¿cómo? Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo que tenemos que notar aquí es que esta pareja eran irreprensibles, guardaban los mandamientos, pero eso no asegura que le falte su fe en algún momento. Sigamos leyendo. Ambos eran justos delante de Dios. Versículo 7. Pero no tenían hijo, eran justos, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era ¿qué? Estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando Lucas empieza a escribir esto, Lucas quiere dar a entender a las personas que van a leer esto, que esto era imposible, que tuvieran un hijo, porque además de que era estéril, Lucas agrega otro detalle. ¿Cuál era? Que eran de edad avanzada. Sabemos que cuando ya las personas son de edad avanzada, el sistema reproductivo deja de funcionar y entonces no pueden tener hijos, además de que era estéril, tenía un problema mayor. Lucas lo que está haciendo es tratar de ampliar el problema para que las personas vean que eso es imposible para las personas. Y sabe que Dios funciona así, Dios trabaja así, Dios deja que las cosas pasen así con un propósito. ¿Recuerdan cuando Lázaro iba a morir? Llegaron ante Jesús y le dijeron: Jesús, tu amigo ¿qué? Está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Fue inmediatamente? No, dio una vuelta que duró 4 días más. ¿Sabe por qué Jesús hizo esto? Porque si Jesús llegaba de inmediato y hacía un milagro, la gente iba a decir: no, es que era una gripe, era una enfermedad cualquiera. Sin embargo, Dios dejó que el problema se hiciera aún más grande y más grande. Llegó 4 días después y el cuerpo ya se estaba descomponiendo. Y entonces ahora, cuando Jesús hiciera el milagro, las personas iban a creer. Las personas iban a decir: Dios es poderoso. Y sabe que en su vida Dios actúa igual. Dios deja que los problemas crezcan en su vida, que las dificultades se hagan más grandes, que para cuando Dios quiera actuar en tu vida, usted le crea y usted diga: wow, Dios es poderoso. Entonces, cuando sus problemas crezcan y su vida se vuelva más complicada, simplemente espere y confíe, porque Dios va a actuar. Amén. Mire qué maravilloso mensaje nos deja Lucas con solo estos 2 detalles. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase, porque habían diferentes clases, habían muchos sacerdotes y cada clase se encargaba de algo. Zacarías se encargaba de ofrecer el incienso. Seguimos leyendo. El versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y usted lee aquí, dice: un momento, pero aquí dice suerte. Entonces podemos jugar lotería porque esto es de la suerte. Si usted no investiga esto, se puede controversiar. Sin embargo, en la antigüedad, esto de ofrecer suerte era simple. Todos los sacerdotes se hacían en un círculo y el presidente, el sumo sacerdote, el que mandaba, se ponía en el centro y daba la orden. Y cada persona levantaba los dedos, los que la persona quisiera, 1, 3, 4 o los 5. Y entonces el sumo sacerdote decía un número, 20. Y entonces empezaba por 1, y si la persona levantó 2 dedos, contaba 1, 2. Y si la segunda persona levantaba 1, 3. Y así sucesivamente hasta llegar al número 20, y al que le tocaba, ese era el cual iba a ofrecer el incienso. Entonces a esto se refiere cuando ofrecían o tocaban suerte. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Recuerden que cuando el sacerdote iba a ofrecer incienso, ¿qué estaba haciendo el pueblo afuera? Orando para esperar que el sacerdote saliera. Y entonces cuando el sacerdote salía, levantaba las manos y daba la bendición sacerdotal: que el rostro de Dios esté sobre ti. Pero ¿qué sucedió? Mire lo que dice el 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar
del incienso. Derecha del altar significa que es un símbolo de respeto. Zacarías tenía que hacer respeto ante este ángel. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió temor. O sea, a Zacarías le dio miedo ver este ángel frente a él. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Zacarías, no temas. Significa que le dio miedo, ¿verdad? Porque tu oración ha sido oída. Significa que ha orado por años. Señor, dame una descendencia, dame un hijo. Porque eso era importante en ese momento. El nombre de esa persona iba a ser recordado por generaciones. Y estaba orando y su oración fue escuchada. Y tu mujer, le dice el ángel, Elizabeth, te dará a luz un hijo y la llamarás, ¿cómo lo llamarás? Juan, ¿quién? ¿Cuál era este Juan? Juan el Bautista, excelente. Versículo 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Vea el por qué. Versículo 15, porque será grande delante de Dios, y sigue diciendo, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No sé si lo notan, pero desde el vientre de su madre Dios ya tenía un propósito con esa persona. ¿Y por qué no creer que desde el vientre de su madre Dios tenía un propósito con su vida? Estuve hablando con una persona que durante su vida se ha tratado de envenenar 3 veces, tomado un montón de pastillas y lo llevan al hospital, le hacen un lavado y no se muere y trata otra vez y nada. Estos últimos días o meses fue llevado al hospital muy grave con COVID y estuvo entubado y se complicó el asunto, tanto así que se le hizo un coágulo en la cabeza y tuvieron que sacarlo y estaba bien grave y aún así Dios le dio vida. Y entonces yo hablaba con él y le decía, Dios tiene un propósito con su vida, porque no le ha llegado la hora, no le ha llegado el momento. Y si usted está acá en este momento es porque Dios tiene un propósito con su vida. Si Dios le ha dado el permiso, el regalo de volver, de tener este año nuevo, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Y si usted no se ha ido es porque no ha cumplido con ese propósito. Todos sabemos cuál es el propósito, ¿verdad? Nacemos para capacitarnos y poder traer almas del Señor acá. Ese es nuestro propósito en la vida. No es vivir, tener hijos, hacer plata, hacer esto, no. Eso es un plus, eso es para que usted sobreviva, pero usted tiene que vivir para el Señor. Y Dios lo ha dejado a usted vivo, que vuelva a vivir otro año, porque usted tiene un propósito con su vida. Porque Dios tiene un propósito con su vida. Y vea lo que dice, 16, y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué? Se conviertan al Señor Dios de ellos. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo él? Preparando el terreno para la venida del Señor, ¿sí o no? Isaías, se menciona, que cuando Isaías empezó a predicar era porque todo estaba en controversia y el ambiente era parecido al de Juan. Después de 400 años de que no se levantaban profetas, se levanta Juan el Bautista y empieza a predicar con poder. Después de tantos años de pecado, Dios levantó a una persona para que predicara. Y es usted. Dice la Biblia que Juan el Bautista era el segundo Elías y usted es el tercer Elías. Porque estamos en un ambiente parecido de controversia, que las personas le dicen bueno a lo malo. Que ahora si usted juzga a una persona que está haciendo algo malo, a usted le cae la ley. Usted es el que está equivocado. Estamos en un mundo en que a los niños le están metiendo filosofías para que piensen que en el futuro todo va a ser normal, que lo malo todo va a ser normal. Y si usted va y ataca a estos niños, los trata de disciplinar, no puede, porque los derechos usted los está infringiendo, los derechos de esa persona. En otras palabras, estamos en un ambiente parecido al del primero y segundo Elías. Vamos a continuar. En el versículo 17, y si usted tiene miedo
Si usted dice, no, es que como yo me voy a levantar y predicar del Señor, como lo hizo los segundos, el primer y segundo Elías, ¿cómo me voy a levantar y predicarle a las personas que no hagan eso? Si usted tiene miedo, lea este versículo conmigo, versículo 17. E irá delante de él, o sea, de Juan el Bautista, con el poder, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿qué? Bien dispuesto. Si usted tiene miedo, si usted le da miedo, temor, todas esas personas allá afuera, lea este versículo y diga, Dios me va a dar poder. Seguimos. 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Primero que nada tuvo temor. Zacarías tuvo miedo. Y después le dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo van a ser un hijo con gran poder y predicar a las personas? ¿Y qué añadió? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué estaba haciendo Zacarías en este momento? Limitando el poder de Dios. Estaba diciendo, no, está bien, pero está complicado porque yo soy de edad avanzada, mi esposa también, y mi esposa es estéril. O sea, no estaba viendo el poder de Dios, sino estaba limitando el poder de Dios. Y a veces nosotros hacemos eso, ¿sí o no? Decimos, no, es que este problema es muy grande. No, es que esta enfermedad. Usted no tiene que limitar el poder de Dios. Y si usted no cree en el poder de Dios, vea lo que le pasó a Zacarías. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel. De paso, Gabriel se le apareció 5 siglos antes a Daniel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Si usted no cree en la palabra del Señor, el Señor le va a decir, te pasará esto y verás que esto se va a cumplir. Porque el poder de Dios es infinito. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Imagínense todas las personas esperando a que saliera Zacarías. Vamos a avanzar un poquito. Hemos visto la historia de un hombre. Dios tenía un propósito con esta persona y Dios le reveló su propósito. ¿Y qué hizo? Aunque fueran las dos personas, su esposa y Zacarías, guardaban mandamientos, eran buenas personas, irreprensibles delante de Dios, aún así la fe le faltó. Imagínese tantos años orando y que cuando se vaya a cumplir, su fe falte. Y le dijo Zacarías, Señor, pero ¿cómo puede ser esto? No puedo yo. Señor, ¿cómo puede ser esto? Yo soy tartamudo, le dijo Moisés. Vamos al versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrado el ángel en donde ella estaba, salve muy favorecida. Esto de muy favorecida, si usted lo lee, dichosa, alegre. También otra traducción es llena de gracia. María fue un recipiente de gracia del Señor. Gracia es regalo. Escucha bien, un recipiente. A María le dieron gracia. Ella no podía dar gracia. A María le dieron gracia. Note conmigo las siguientes palabras. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? Primero que nada, Zacarías se asustó, ¿sí o no? Zacarías se asustó. ¿Es malo asustarse? No, porque María también se asustó.
Y vea lo que sigue diciendo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará, vea lo que sigue diciendo, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vea lo que sigue diciendo. Y su reino no tendrá fin. Vamos a leer el versículo siguiente. ¿Quién me ayuda? 34. Alicia. Primero que María, lo que estaba haciendo María era poniendo lo lógico, ¿sí o no? Diciendo, no, es que por lógica esto no puede pasar. Pero para Dios hay algo lógico, hay algo imposible. Aún Él rompe la lógica y dice, no, esto va a pasar. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y estas palabras son para usted. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el Señor que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios tenía un propósito con María. ¿Cuál era el propósito de María? Traer el Hijo que iba a salvar al mundo. Y María tuvo miedo, pero aún así le dijo, está bien. María tuvo miedo. Nosotros a veces tenemos miedo, porque Dios nos manda que digamos la verdad. Como decimos los ticos, sin pelos en la lengua. La verdad, esto es lo que dice la Biblia. Pero a veces nos da miedo. Podemos perder el trabajo, nos pueden demandar. Pero debemos ser valientes, porque el Espíritu del Señor estará sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Si hacemos una investigación, la palabra poder en este versículo en griego significa dunamis. Y esto literalmente significa conectado con poder. Y para que estemos conectados con poder debe haber una fuente, ¿sí o no? Una fuente que nos dé ese poder. ¿Sabe quién es? Jesús. Jesús es la fuente del poder. Y si usted quiere poder para este nuevo año, que usted pueda cumplir con el propósito que Dios tiene para con su vida, usted tiene que ir a la fuente del poder. Usted tiene que dunamis, conectarse con el poder, conectarse con la fuente que es Jesús. Y vea lo que dice el 36, su testimonio es importante. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué le está diciendo el ángel? Vea, para Eric fue posible cambiar de vida. Para Esteban, que estuvo borracho ahí en el suelo, fue posible cambiar de vida. Para usted también es posible cambiar de vida. ¿Y sabe cuál es la clave? Conectarse a la fuente de poder, que es Cristo. Si usted tiene una relación con Cristo, el poder no le va a faltar. Usted va a andar en el mundo predicando con poder, y aunque se desplomen los cielos, usted va a seguir predicando con poder. Mira a Elizabeth, era de edad avanzada y estéril. 37, porque nada hay imposible para Dios. Confíe en el Señor. Quizás este año hemos pasado por problemas y por dificultades, pero este año va a ser diferente, va a ser bendecido. Y si se vienen problemas, estaremos conectados a la fuente de poder, que es Cristo Jesús. No tenga miedo. Confíe en el Señor y predique de su palabra. Comparta al Señor con las demás personas. 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa
ya esto lo sabemos, fue corriendo a Elizabeth fue corriendo a María. 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y vea lo que sigue diciendo. Entonces María dijo: engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Dios ha visto nuestra bajeza. De todas las personas preparadas, inteligentes, letradas de allá afuera, Dios los escogió a usted para que esté acá, para que comparta el evangelio con las demás personas. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y si usted sigue leyendo ahí, infinidad de cosas. Y cuando María recibió el mensaje del ángel, le dijo: he aquí tu sierva. Cuando Zacarías le dijo: no, es que no puedo, soy de edad avanzada y mi esposa es estéril. María también tuvo miedo, pero le dijo: he aquí tu sierva, hágase conmigo según sea tu voluntad. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante el propósito que tenemos en la vida? Le diremos al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego a mi familia, haga conmigo lo que usted quiera. Vea lo que dice el 63 para ir terminando. Y pidiendo una tablilla, esto es por el nombre, esto no es importante, pero vea lo que dice el 67. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y cuando Zacarías reconoció que Dios era todopoderoso, que lo que él dijo se iba a cumplir, se le fueron abierto la boca y profetizó estas palabras. A veces nosotros tenemos que pasar por problemas, por pruebas, para que usted reconozca que Dios es todopoderoso. Muchas personas llevan palo y les va mal en la vida, y tratan de levantarse y les va mal en la vida, pero es porque no reconocen que Dios es todopoderoso. Cuando una persona tiene problemas y reconoce que Dios es todopoderoso, se humilla ante Dios y reconoce que Dios es el Rey. En conclusión, nosotros tenemos que compartir la palabra del Señor. No decirle: Señor, tengo miedo, sino decirle: Señor, te entrego mi vida. Yo sé que me van a salir problemas y dificultades, pero mi vida es tuya. He aquí tu siervo. Los invito a que prefiramos a Cristo, a que Cristo sea nuestra fuente de poder. Y mientras escuchemos este hermoso canto, usted dígale al Señor: Señor, yo lo prefiero a usted. Aunque tenga miedo este nuevo año, salgan problemas, dificultades, deudas, yo lo prefiero a usted. Y quiero estar conectado en la fuente de poder.